clase número 5 de Redox. Vamos a coger un colorcillo, este por ejemplo me gusta amarillo. Vamos a hacer la reacción que se propuso en el último ejercicio, en la última clase, o sea el ejercicio de la última clase, en la que el ácido sulfídrico con dicromato de potasio en medio ácido clorhídrico, luego aparecerán moléculas de ácido que la pondremos como clorhídrico, nos va a dar azufre y cloruro de cromo 3. El azufre está en estado de oxidación menos 2 y pasará a 0. Pues ponemos nuestro azufre 2 menos, que va a pasar a azufre 0 más los 2 electrones para liberarse de esa carga negativa. El dicromato, como siempre, le quitamos el potasio y aquí está en estado más 6 y pasará al estado más 3. Ponemos el dicromato con sus oxígenos, no se le quitan. Este sería el dicromato y tiene que pasar a cromo 3. Como tenemos 2 de cromo, ponemos aquí 2. Aquí hay 7 oxígenos y como es en medio ácido clorhídrico, vamos a poner 7 moléculas de agua. 7 por 2, 14 protones. Y ahora me queda que el cromo pasa de más 6, aquí arriba lo tenemos, a más 3, pero son 2 cromos. Cada cromo necesita 3 electrones, 3 y 3 son 6, luego aquí van 6 electrones. Si observamos aquí hay 2 electrones en el azufre, 6 electrones en el cromo, multiplicando la primera por 3 y sumando los electrones desaparecen, como suele ser habitual en estas reacciones. 3 de sulfuro más una molécula de dicromato más 14 protones nos darán 2 de azufre más 2 de cromo 3 más 7 moléculas de agua. Ahora el azufre viene como sulfuro, luego aquí tenemos que tomar, el sulfuro viene como ácido sulfídrico, tenemos que tomar 2 protones de aquí, 3 por 2, 6 protones de aquí, hay que restarle 6. Y tendríamos 3 de H2S, ya nos hemos llevado 6, luego nos quedan 8, el dicromato lo ponemos como potásico, y aquí me quedan 8 que van a ser de ácido clorhídrico. Aquí no hay ningún problema porque están todos en estado neutro. El cromo hay que ponerle sus 3 cloros, que 3 por 2 serían 6 cloros, más 7 de agua. Comprobamos el ajuste. Aquí hay 3 por 2, 6 hidrógenos. Aquí se me ha olvidado 8. 8 y 6, 14. 7 por 2, 14 hidrógenos. Azufres, un azufre. Aquí son 3. Vaya, estoy yo regular. Aquí son 3. 3 azufre, 3 azufre. 2 potasio. Y aquí me faltan 2 potasios. Lo apunto por aquí abajo. 2 cromo, 2 cromo. Los 7 oxígenos están aquí. Y ahora tenemos aquí 8 cloros. 3 por 2, 6. Y me faltan 2 cloros. Luego, esto de aquí lo pongo como 2 de cloruro potásico y ya he resuelto mi problema. Vemos a continuación un concepto fundamental que es el potencial normal de reducción. En electroquímica yo puedo realizar por separado las reacciones que venimos viendo. Nosotros estamos viendo reacciones de oxidación y de reducción, pero curiosamente pueden fabricarse unas celdas donde yo puedo realizar una de las dos reacciones, ¿no? Poníamos la oxidación, por ejemplo, oxidación.
tengo una reacción. La reducción yo la sumo y me da la reacción total, ¿no? La reacción global, digamos. Pues yo puedo poner por separado estas dos, en dos recipientes físicamente separados. ¿Cómo se hace? Pues yo tomo un metal que se puede reducir o oxidar y lo pongo en contacto con la disolución del mismo metal. Y aquí tendría una celda. Una celda sola no hace gran cosa, pero si pongo dos celdas con dos metales diferentes, aquí pongo metal 1 y aquí pongo metal 2, los uno con cable, y aquí no pasa nada, porque aquí no hay un contacto eléctrico. Debería poner aquí un tubito que va a ser un puente salino. Y en ese tubito meteríamos una disolución concentrada para que los iones puedan moverse libremente y se mantenga la conducción durante todo el circuito. Aquí sido una raya. Si hago esto, ¿qué va a ocurrir? Los electrones van a circular por la pila. Van a circular. Si yo dejo el circuito abierto, paro la reacción y esta reacción no se va a producir. Pero cuando yo ponga en contacto los cables, pues se va a ir produciendo la reacción de manera que los electrones van circulando por el circuito externo y puedo controlar perfectamente la reacción. Esta es la manera en que los electrones se transfieren de una sustancia a otra, pero aquí va a ser a partir de un conductor eléctrico que los transporta. Cuando yo mezclo las disoluciones, si yo mezclo las dos disoluciones estas de aquí y con los metales, pues entonces la reacción se produciría directamente. Pero al tener separada la celda se produce a través de los electrones que van circulando por la pila. Vamos a ver un ejemplo de pila. Si tomamos una varilla de zinc metálico y la introducimos en una disolución que contiene zinc, por ejemplo cloruro de zinc, aquí lo tenemos, tengo el zinc metálico y una disolución, pues cloruro de zinc, está el cloruro por aquí también, volando por la disolución. Esto sería la disolución. Y la separamos por un puente salino. El puente salino lo único que va a tener son iones aquí que van a mantener el contacto eléctrico entre las dos disoluciones. Llega a otra disolución este puente salino que contiene cobre 2 en contacto con una varilla también, un trozo de metal de cobre 2. Aquí tenemos el cobre 2 y aquí hemos echado, por ejemplo, también cloruro. También podemos echar sulfato, lo que queramos. Luego tengo también el cloruro de cobre que se ha disociado y tenemos aquí cobre 2 y cobre 0. Aquí tenemos zinc 2 y zinc 0. Pues esto empieza a funcionar, la reacción se produce en el ánodo, se produce la oxidación, el zinc pasa a zinc 2 más y en el cátodo se produce la reducción y el cobre pasa a cobre 0. Pero estas reacciones están acopladas, es decir, depende de los electrones que estén pasando por el circuito. De manera que yo puedo controlar que se produzca o no la reacción conectando los metales. Los metales se refieren a los cables, ¿no? A los conductores. Mediante, o sea, los dos metales estos los unimos con un conductor eléctrico. Al pasar los electrones se produce la oxidación del zinc y la reducción del cobre. Aquí tenemos otra vez la pila y si yo mido la diferencia de potencial que hay entre estos dos metales, que habrá unos voltios, puedo decir que obtengo un valor numérico 1,1, 2,3 voltios, los que sean, y esas cantidades van a depender de las concentraciones de cobre y de zinc, es decir, la concentración que yo pongo de aquí y que yo pongo aquí de zinc, de cloruro de zinc o cloruro de cobre, las dos, pues me darán diferentes voltios aquí si la disolución son más concentradas o más diluidas. Para definir el potencial normal, tengo que establecer una concentración estándar para que no me varíe. Esa concentración estándar es la de 1 volt por litro. Es decir, cuando yo pongo aquí de zinc
1 mol por litro y aquí pongo de cobre 1 mol por litro, el voltaje que aquí aparezca en el voltímetro se va a llamar el potencial normal de esa pila. Podríamos fabricar celdas de este tipo, la de zinc con cloruro de zinc, la de cobre con cloruro de cobre, etcétera, para los diferentes metales, todos los que queramos, todos los que podamos, experimentalmente. Y esto nos servirá para ver qué poder oxidante o qué poder reductor tiene cada una de estas celdas. Por ejemplo, aquí he puesto esta de aquí, la comparo con esta de aquí, y aquí tenemos la misma. Si esta la llamamos 1, aquí tenemos la 1. Si la 1 la cojo de referencia, aquí la estoy comparando con la 2, pero aquí la estoy comparando con la 3. Puedo siempre comparar de 2 en 2 las celdas, todas las celdas que yo sea capaz de fabricar. Dejamos ahora un ejercicio propuesto de dibujar una pila análoga a la pila Daniell con plomo y plata. Hay que escribir las semireacciones que se producen, pues igual que está la pila Daniell, el dibujito que teníamos de la diapositiva anterior, para hacerlo igual pero con plomo y plata. Hay que suponer que la plata es el oxidante. Luego la plata se reducirá e indicar el paso de corriente, o sea, hacia dónde se mueven los electrones por el circuito, por los cables exteriores. Bueno, pues lo corregiremos como siempre en la próxima clase y hasta entonces, pues, que estéis bien todos.